Muy buenas tardes, queridas alumnas y queridos alumnos del curso Películas para comprender la vida. Esto de las vacaciones ha hecho que yo ya me desacostumbre a las cámaras. Tengo que volver a, a la onda, filmación de clases. Notarán que pasó el peluquero por esta cabeza después de meses que estuvo creciendo el pelo. Espero que no se haya ido la fuerza como en la historia de Sansón y vamos a ver si encontramos energías para enfrentar esta segunda parte del año que arranca. Los saludo, ojalá, cruzo los dedos de que todos ustedes, de que todas ustedes se encuentren de la mejor manera posible. Para mí estas vacaciones han sido posibilidades de descansar, de cortarme el pelo, de hacer cosas que por ahí van quedando relegadas, de pensar, qué sé yo. A veces como que los cortes vienen bien, y en el caso de este proceso y de este proyecto educativo de este año tan particular, creo que también a mí en lo personal me ha venido muy bien, porque creo que todos hemos hecho como unos esfuerzos sobrehumanos al, al tratar de mantener cosas que ha sido muy difícil de sostener y mucho más difíciles de mantener por un contexto tan adverso a nuestros modos habituales de vincularnos, de establecernos y de vivir la vida. Cruzo los dedos también para que más allá de esos altibajos que con el humor todos vamos a ir transitando, ojalá ya vayamos llegando como a ese punto en donde la esperanza vuelve a ganar más terreno, en donde tal vez tengamos la idea de que ya no es tan lejano el momento en el que podamos recuperar cosas y reconstruir cosas, y que la esperanza vaya ganando lugar, esperanza de que esto va a pasar, esperanza de vacunas, esperanza de soluciones a esta situación tan complicada. Bueno, y por supuesto que también redoblar los esfuerzos para cuidarnos y cuidar y seguir recomendaciones sanitarias que creo que son importantes de seguir en este momento particular de la pandemia. Así que bueno, cruzo los dedos para que todos estén lo mejor posible. Al menos ese es mi deseo. Y ojalá que eso, que la esperanza gane paulatinamente día a día cada vez más fuerza, nos dé paciencia, y vayamos encontrando como esos modos creativos de irnos adaptando a una nueva realidad y que esa sea cada vez mejor. Bueno, hecha esta introducción, nosotros en la primera parte del curso ya hemos visto toda una serie de películas. Bueno, no sé si me las voy a acordar de memoria. El exótico Hotel Marigold. Sí, bueno, en la última clase hicimos como un resumen, me acuerdo, de todo lo que fuimos viendo en la primera parte del año. Y hemos trabajado cuestiones ligadas a la crisis de la integridad psíquica. Hemos trabajado aspectos de la vida adulta, de la representación de sí mismo. Hemos trabajado aspectos de los vínculos amorosos en las relaciones intergeneracionales. Tuvimos muchos personajes adultos mayores en nuestras películas, la abuela de la pastelería en Tokio, los abuelos de Avis de Mistral. Hemos trabajado mucho la idea de la constitución de nuestra identidad con y contra los otros, en el hijo del otro. Bueno, hemos pasado ya como por distintas temáticas, y bueno, y hacia el final del cuatrimestre pasado, la película que quedó como propuesta para ver, justamente es Propuesta de Año Bisiesto. Una comedia romántica, y vamos a ver de qué se tratan las comedias románticas, pero que nos va a dar pie para irnos metiendo en esta y en las próximas clases, en una de las dialécticas y en uno de los temas
que atraviesan todas las vidas humanas y que dejan huellas importantes en cómo nosotros somos y que tanto degustamos de la vida, que es la cuestión del amor, que es una de las temáticas así más grosas, más arriesgadas y más dolorosas con las cuales nosotros nos enfrentamos en la vida, y que Erikson, que es un autor que siempre cito y con el cual trabajamos mucho, considera que es probablemente el desafío más intenso con el cual empezamos a lidiar en el ingreso a nuestra vida adulta. Es decir, que en la adultez o los inicios de la adultez y la adultez joven, la juventud, tiene mucho que ver con en qué medida somos capaces no solo de construir una identidad personal, sino después de compartir esa identidad personal con otros y hacer de nuestra voz, como quien dice, algo que entre a ser parte de una polifonía, es decir, hacer de nuestra voz propia algo que entre en relación con otras voces, con otras personas, y hacer de la vida algo fértil a partir de encuentros. Pero al mismo tiempo, así como, bueno, el amor es algo es algo que nos va a llevar a muchas reflexiones, también el amor viene de la mano del dolor. Y vamos a trabajar algunas ideas de un psicoanalista que se llama David Nacio, que tiene un libro que se llama El libro del amor y del dolor, en donde de hecho arranca postulando, digamos, esa inevitable mixtura que todo vínculo amoroso trae. Es decir, los vínculos amorosos no solamente van a sacar de nosotros lo mejor de nuestras versiones y probablemente nos posibiliten experimentar algunas de las cosas en términos emocionales más bellos que los seres humanos podemos experimentar, sino que al mismo tiempo de los vínculos amorosos también se juegan nuestros aspectos más horribles, también se juegan nuestras tensiones más intensas, nuestras emociones hasta las más difíciles de reconocer, como son las tendencias odiosas que el otro también nos despierta, o que nosotros despertamos en los otros, y también cosas muy dolorosas de aspectos ligados a la disolución de los vínculos, porque no todo vínculo necesariamente esté destinado a una perpetuación en el tiempo ad eternum, sino que también hay vínculos amorosos que, siendo partes significativas de nuestras historias de vida, también han dejado huellas dolorosas a partir de pérdidas de distinta naturaleza, como pueden ser las pérdidas por ruptura del vínculo amoroso, los abandonos, como quien dice, o las pérdidas concretas de los objetos que nosotros amamos, los duelos en tanto que pérdida real de los objetos de amor. Entonces Nacio en algún punto postula que no hay vínculo amoroso que no termine también en algún tipo de experiencia dolorosa. Hasta el más amoroso de los vínculos va a finalizar en algún punto, o por cuestiones de desencuentros, o por cuestiones de pérdidas concretas de los objetos que nosotros amamos, los duelos. Entonces, en algún punto, amor y dolor, vamos a ver que Nacio los postula como elementos que van a ir un poco de la mano. Pero bueno, ya llegarán como momentos en donde haremos como una cuestión de mucha organización conceptual, pero para arrancar, o sea, conceptualmente lo que diríamos es que justamente estamos metiéndonos en la crisis de lo que se denomina la intimidad amorosa, ¿sí? La intimidad, la crisis de la intimidad, que en términos de Erikson sería una crisis posterior a la constitución identitaria, que es como la temática central de la adolescencia. Es decir, en la adolescencia todavía la centralidad de la vida pasa muchas veces por preguntarse, bueno, ¿quién soy? ¿Qué quiero hacer de mi vida? ¿Cuáles son mis vocaciones? Es decir, ¿cuál es la voz interna que me define y que en algún punto definirá también un poco
mi trayectoria o mi proyecto de vida, si en la adolescencia hay mucho de constitución identitaria, Erikson plantea que después la juventud, la adultez joven, empieza justamente a ser como crucial esta idea que tiene que ver ya no tanto de un centramiento en el sí mismo, quién soy, construir una identidad propia, sino ahora ya es como una cuestión de un vuelco de cómo me vinculo con los demás y como una apetencia de afiliación con los otros, como un deseo de pertenecer y de fundir la identidad individual fértilmente con otros, pero al mismo tiempo y de la mano con eso, no solamente es esa apetencia, sino también es el enorme temor, el enorme miedo que a todos los seres humanos en algún punto nos produce lo que es del orden de la intimidad, es decir, el llegar a vinculaciones y a conexiones con otros profundas, intensas, emocionalmente significativas, debido, como quien dice, en algún punto a que la intimidad implica en alguna medida la apertura de nuestro ser a otros seres de modos tales que nos ponemos en una posición de enorme vulnerabilidad con respecto a lo que los otros nos digan, reaccionen, nos respondan. Y la intimidad, digo, en términos de una apertura profunda a lo que uno es, implica en algún punto una suerte de riesgo profundo de, de conocer los dolores y los sufrimientos producto de los desencuentros en esos momentos de apertura profunda. O sea, no hay nada más complejo que el amor en algún punto, porque si bien es algo que nos puede llevar a enormes crecimientos, al mismo tiempo nos implica una apertura que nos pone en una posición de una vulnerabilidad muy, muy grande con respecto a los otros y por lo tanto la posibilidad de enormes sufrimientos, enormes sufrimientos. Bueno, la película que ustedes probablemente han visto entonces en las vacaciones de julio se llama Propuesta de Año Bisiesto. Y es una película que entra perfecta en una... Voy a aprovechar mi pizarrón acá. Dentro de un género. Es un subgénero dentro de los tipos de películas, que es lo que se denomina las comedias románticas. ¿Sí? Es decir, básicamente es una película que tiene... Es del género de las comedias, una película en donde uno se ríe, lo disfruta. Es lo contrario a las tragedias. Esto piensen ustedes que esto viene del teatro griego, lo cómico o lo trágico. Entonces, las comedias y las tragedias, bueno, este es el subgénero de una comedia, la dimensión estrictamente de la comedia romántica, y toda comedia romántica básicamente tiene un argumento paradigmático. Cuando uno dice, bueno, un argumento es una historia, básicamente, ¿sí? Un argumento es como un guión. Hay como un guión. Hay una argumentación. Hay un guión que se va a ir desplegando. Y ese guión tiene un paradigma. Un paradigma, básicamente, es la idea de un modelo. ¿Sí? Es decir, un modelo. Un modelo del cual podemos después nosotros hacer, como quien dice, múltiples copias, que van a tener alguna diferencia con ese modelo mayor o menor. Pero una comedia romántica tiene como un argumento que es paradigmático, después cada película se acerca un poquito más, se acerca un poquito menos a ese argumento paradigmático. Pero ¿qué es lo que dice ese argumento paradigmático de una comedia romántica? Bueno, primero, para que sea comedia tiene que tener un final feliz.
final feliz. Primer cuestión que hace que evidentemente uno, cuando ya ha vivido muchas cosas en la vida, sepa que no siempre la vida tiene finales felices. ¿Por qué? Porque la vida, en términos mucho más amplios que una película, sabemos, y si no lo sabemos, tenemos que aprenderlo, la vida es tragicómica. Yo creo que Nacio, en algún punto, cuando dice amor y dolor van de la mano, es porque, bueno, un psicoanalista bastante capo que es, él ya logra integrar esas contradicciones que la vida tiene, comprender esas contradicciones que la vida tiene. ¿Sí? Entonces, amor y dolor van de la mano, es decir, porque en algún punto las historias vinculares son historias tragicómicas. Hay cosas que nos harán reír y hay cosas que nos van a hacer llorar por el componente trágico que en los vínculos también se puede, que en los vínculos también se juegan, como quien dice, ¿sí? Entonces, una comedia romántica sabemos que tiene un final feliz. Eso es parte de lo paradigmático de una comedia romántica. Y que, insisto, entonces digo, no, se nos devela ya como adultos, como sabiendo que una comedia romántica nos cuenta una parte de la historia de los vínculos amorosos, o una parte de las dimensiones amorosas de la condición humana. ¿Por qué necesitamos los seres humanos construir este tipo de historia? Porque algo tiene que alimentar las esperanzas humanas. Algo tiene que alimentarlo. Nosotros, desde que somos niños, cuando somos niños, la primera de las crisis vitales existenciales tienen que ver con la confianza básica y con la desconfianza. Y son como dos fuerzas que son las que están presentes constantemente en nuestras vidas psíquicas en todo momento, cruciales en determinados momentos del desarrollo, pero después incisivas a lo largo de toda nuestra trayectoria vital. Entonces, piensen ustedes, por ejemplo, la literatura infantil. Los cuentos que escuchan los niños son cuentos en donde necesariamente los finales son felices. ¿Por qué? Porque los chicos no tolerarían un final infeliz o un final trágico. Y de hecho, ¿cuántos esfuerzos educativos hacemos en el mundo adulto, como quien dice, con respecto a los niños, para tratar de darles significados esperanzadores a las múltiples experiencias dolorosas que a veces se van atravesando, digamos decir, hasta la pérdida de un diente, la felicidad del ratón Pérez y las cuestiones ligadas a la muerte las combatimos con todo tipo de construcciones metafísicas que proveen de sentidos y de significaciones y de trascendencias y tratamos como de hacer todos los esfuerzos simbólicos necesarios para alejar lo más posible lo trágico en la vida de los niños. La necesidad del final feliz es básicamente la expresión de nuestros aspectos más primordiales en términos de constitución psíquica. Es muy difícil la vida si no hay ninguna dosis de esperanza puesta en ella. Es como en estos momentos críticos se hace mucho más pesado, se hace mucho más difícil para aquellos quienes la esperanza flaquea, quienes no puedan ver ningún tipo de luz al final del túnel, quienes tienen menos recursos psíquicos para poder aguantarse el presente. La esperanza y la confianza básica en algún punto son como un sentimiento también muy regulador de otras emociones que se sienten, como puede ser la emoción de la ansiedad. La ansiedad tiene mucho que ver con que uno querría que ya el presente fuese distinto a lo que está haciendo, a lo que es. La confianza básica en algún punto es como una fuerza que te permite tolerar el presente como es, con alguna como atisbo de que en algún momento se va a hacer también posible lo que es un deseo. Entonces la esperanza preserva el deseo humano, lo está como preservando y haciendo que la experiencia del presente no sea vivida como algo tan frustrante, aunque lo sea. ¿Se comprende? Aunque la realidad frustre, el psiquismo fortalecido con la fuerza de la esperanza
no percibe con tanta intensidad, no vivencia con tanta intensidad la frustración del aquí y el ahora, porque en algún punto puede esperar, regular emociones ansiógenas, puede enriquecerse tal vez a partir de la construcción también de aspectos como más fantasiosos y la posibilidad también de poner en actos y poner en acciones comportamientos más creativos y emergencias novedosas que combatan esa cuestión tan frustrante de la realidad. El final feliz, ¿se comprende? Es decir, las personas con más confianza en algún punto, hasta esta pandemia, ya la van pensando como, bueno, va a tener un final, esto va a pasar, siempre que llovió paró, y todas esas frases que por ahí uno dice, pensar que mi abuela siempre decía no sé qué o no sé cuál. Bueno, esas frases que van evidenciando cuáles son las fortalezas psíquicas que nosotros tenemos. Bueno, una comedia romántica, en algún punto digo, es más infantil en ese sentido. Uno sabe que es parte de la complejidad de las cosas, pero es una parte importante. No es una parte no significativa. Porque las comedias románticas, al poner el foco en el final feliz, son un producto cultural que, que apuesta, como quien dice, en algún punto, al sostén de una determinada eh, argumentación de que los vínculos humanos íntimos y, y placenteros son posibles. Son posibles. No, no solamente son utópicos, sino que también la experiencia amorosa es una realidad alcanzable. Me voy al final de la película, se casaron y digo, el final es feliz, el final de la película es feliz, eso vamos a hacer una aclaración importante. O sea, el argumento paradigmático implica que el final de la película termina con un final feliz, que es el final del encuentro amoroso. Por supuesto que ahí nosotros podríamos abrir otra película más adelante, es decir, charlemos dentro de 40 años y charlemos de ese matrimonio dentro de 40 años. Y esa sería otra película. Y ese sería otro argumento paradigmático. Y puedo asegurar que no podría ser solamente cómico. Pero el argumento de la película, cuando es una comedia romántica, termina en un final feliz. Bueno, ¿cuál es ese argumento? Además del final feliz, el argumento es que hay dos personas que se van a conocer, que van a bromear y que van a tener básicamente una atracción que en las comedias románticas siempre la característica es que tiene que haber una atracción que es evidente para todos. Evidente para el espectador, evidente para otros personajes que aparezcan dentro de esta trama y de este argumento. Evidente para todos, pero que al mismo tiempo haya algo que esté imposibilitando que esa atracción se consume, que esa atracción se concrete, se consume en ese sentido. No sé si se entiende eso. Bueno, que esa atracción se concrete. Entonces, ¿qué factores van a estar incidiendo en que esa atracción se produzca? Bueno, factores más bien de orden interno o bien factores de orden externo. Es decir, factores como más bien intrapsíquicos, uno podría decir. Gustos, disgustos, temores, ansiedades, miedos y todos montones de cosas que están muy presentes en las películas de este tipo y que después cuando lo veamos en términos psicológicos están muy presentes y han estado muy presentes en muchos de nuestros vínculos. ¿Sí? Es decir, en nuestros vínculos amorosos vamos a descubrirnos que aun cuando ha habido atracción en una relación o en el inicio de una relación, vamos a ver que hay factores que han sido internos, que muchas veces son los que pueden promover
todo un proceso antes de que se produzca la concreción de un encuentro amoroso y de un encuentro de intimidad amorosa con el otro. Entonces, factores que son internos. Y por otro lado, también factores o factores que pueden ser externos a nosotros, ¿sí? Como veremos en la película, cuestiones como la presencia de otros, cuestiones culturales, cuestiones de mandatos de épocas o mandatos sociales fuertes que pueden estar impidiendo que se concrete la, la, el encuentro amoroso, ¿sí? Entonces, bueno, como paradigmático, dos, atracciones, evidencias de lo mismo, factores internos y externos que imposibilitan. Entonces, bueno, múltiples escenas en donde, para que sea una comedia, esas escenas tienen que tener componentes humorísticos que siempre vayan incidiendo en la imposibilidad de esa unión y que hagan que permanezca, como quien dice, la separación hasta que en algún momento se produzca esto que es como el insight, es decir, la claridad de percibir al otro como perfecto, y verán que yo le voy poniendo comillita y después hablaremos de la perfección o de los sentimientos de perfección que otro puede despertar o que el otro puede generar, perfecciones, y por lo tanto la declaración y después de esa declaración el final feliz. Yo cuando leía así y busqué un poquito, digamos, esto de la información de la comedia romántica, todo lo que uno dice del argumento paradigmático, tac, 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 todo punto por punto, evidentemente que se evidencian en la película de la propuesta del año bisiesto, punto por punto. Y a mí me gusta esa película, bueno, a mí me gusta porque me gusta para las vacaciones, me gusta, me gusta aún no siendo tan profunda como otras películas, pero de repente la profundidad quizás no la trae la película, pero la profundidad nos la traiga la teoría psicoanalítica que nos ayuda a entender la complejidad de los vínculos humanos. Entonces a veces, evidentemente, que en las clases vamos a desarrollar cosas un poco más punzantes por ahí, eh, que lo que la película nos plantea. ¿Sí? Yo la considero que es una película relativamente liviana, es decir, uno la ve con alegría, y sin embargo también es una película que hay escenas que nos muestran la profunda vulnerabilidad de algunos de nuestros personajes, o algunos dolores intensos de nuestros personajes si uno por un momento hace como el juego. Una comedia romántica nunca te lo promueve tanto, pero uno hace como el juego de poder empatizar con algunas de esas emociones que efectivamente tanto él como ella han sentido producto de vivencias amorosas previas a este encuentro que se supone feliz y final extraordinario entre ellos. Pero hay escenas que nos van a mostrar de muchas de las angustias ligadas a la imposibilidad del enlace íntimo con el otro. Bueno, dicho todo esto, me voy un poquito ya a que vayamos como repasando algunas escenas de la película, de cómo arranca, qué sé yo. Bueno, después les vamos a ir complementando con cuestiones más conceptuales, pero la película arranca con todo como una serie de escenas que nos van mostrando en qué momento vital se encuentra nuestra personaje, Ana, Ana de Boston. Y bueno, y en las expectativas que está puesto, hay cosas que son como del orden de la personalidad de ella, que también son como muy divertidas. Por supuesto que como toda película, un personaje para que en- para que encarne algún prototipo humano, hay como que exagerarlo en alguna de las cualidades que todos tenemos. Vamos a trabajar después también esto de lo que son los distintos componentes
de la personalidad o factores de la personalidad, pero bueno, hay un factor de la personalidad que se empieza a ver en esta muchacha, como quien dice, desde el inicio de la película, que es algo que tiene que ver con el perfeccionismo que ella tiene. El perfeccionismo, el detallismo, la minuciosidad, que vamos a ver que es una cualidad prototípica de rasgo de todas las personalidades. Es decir, todos nosotros tenemos más o menos ciertos rasgos de personalidad más o menos cercanos a un polo de mayor o menor cuantía, como quien dice. En el caso de nuestro personaje, a mí me gusta porque un día nublado, eh, lluvioso, y aún ella lo mismo está como con unos zapatitos que son un poco la expresión de su perfeccionismo. Llega a su lugar de trabajo y ahí nomás, hola, ¿cómo andan? Y ahí nomás retando porque están con los pies puestos sobre los plásticos de unos sillones que ella, bueno, ya veremos como parte de su trabajo lo que hace. También se nos muestra que ella está a punto de tener una, una reunión, una charla con el padre, por eso está esperando en un bar en donde ella se siente como incómoda, anda con el alcohol en gel, como en tiempos de pandemia, temerosa de, temerosa de todo, un poco asqueada. Ese es el lugar que ha elegido, por supuesto, que el padre como el lugar para en donde reunirse con ella, esa taberna, y al mismo tiempo es como linda la película, es como juego que va haciendo de mostrarnos ella como en simultáneo, en su mundo laboral, su mundo amoroso, es decir, la pareja con la cual eh, está como planificando su vida en este momento, su mundo laboral, su mundo amoroso y su mundo vincular en términos de lo relacional con su figura, con la figura paterna, que va a ser un personaje que va a aparecer muy cortito en la película, pero que después entenderemos que tiene cierta significación y después pensaremos teóricamente cómo las cuestiones del amor de la vida adulta inevitablemente se enlazan con nuestras historias amorosas primeras, es decir, los vínculos que nosotros hemos tenido con con nuestras propias familias, con nuestros padres, con nuestra madre, con nuestro padre, las cuestiones del complejo de Edipo y todas cuestiones nucleares de vínculos que han sido los primordiales. Entonces, la película es como que arranca y te pone así, escenas de esas distintas dimensiones, la vida amorosa actual, la vida laboral actual y la vida relacional, vincular temprana. Eh, bueno, ahí en esa escenita también es que se ve, ellos están como pareja sentaditos dando un poco como... eh, pareciera que estuvieran dando un examen. Pareciera que están como ante un tribunal dando un examen de que ellos son una pareja que responde a determinados estándares para que les vendan un determinado departamento que ellos están a punto como de comprar juntos en una torre que parece que representa ciertos ideales y de cierto estatus y de ciertos posicionamientos. Se los ve a ellos muy compenetrados en esa tarea. Entonces, zapatos de punto, están por comprar en ese edificio. Ahí se lo ve a ella también en su trabajo, que es viendo ese departamento que tiene que decorar y que tiene que ambientar. Y una de las primeras respuestas que ella, uno de sus primeros enunciados que ella da cuando le dicen, no, pero vas a poder con este departamento, no sé qué, descuida, lo tengo todo controlado. Expresión que ya va dando cuenta un poquito de esto que yo digo que es una personalidad perfeccionista. Cierta sensación de que ella lo que tiene es el control con respecto a las cosas. De que lo que pasa o deja de pasar en la vida, en algún punto tiene que ver con el control que uno va teniendo. Nosotros después, en algún momento, vamos a ver una cuestión como más conceptual. Pero los rasgos de personalidad más perfeccionistas son los que en algún punto tienen mucho que ver con una percepción del sí mismo y del yo como agente
de la existencia y como con una necesidad muy intensa de tratar de mantener a raya todos los aspectos más inciertos o más ambiguos que la existencia efectivamente tiene. El perfeccionismo se choca con una realidad fáctica, que es que la realidad dista de ser perfecta. Entonces las personalidades más perfeccionistas en algún punto tienen algunos aspectos como de mayor rigidez, y que eso también por supuesto va a tener después su incidencia en múltiples dimensiones humanas, los vinculares y las relacionales y las amorosas, por supuesto que también. Entonces, descuida, todo va a estar controlado. Y en la charla esa, cuando le preguntaban, bueno, ¿y usted a qué se dedica? Y qué sé yo, bueno, justamente aparece esto de que ella se dedica a embellecer, eh, embellecer casas y a, y- y a venderlas, digamos, eh, a partir de esa como propuesta que ella realiza. Y también en esa escenita dice algo que a mí me gustó mucho, porque dice, la mayoría de la gente no sabe lo que quiere, así que yo les muestro. Hay muchos lugares que necesitan mi ayuda. Me parece que es interesante lo que ella plantea, porque en algún punto esa como necesidad de cierto tener control, a ella también le genera cualidades que son bastante positivas, que es la decisión que ella tiene también para tratar de arremeter con determinadas cosas. Es decir, ella es decidida. Ella es como que cuando quiere algo, ¡bum!, también va al hueso, como quien dice, con lo que quiere. Entonces, no hay, si bien hay como una cosa perfeccionista, no hay una cosa tan dubitativa con respecto a las metas que se plantea y a las metas que se propone. Entonces, en algún punto también es como orientadora para otras personas y tiene como esa percepción de que hay personas que quizás no, al no saber lo que quieren, no se deciden, como por ejemplo a la compra de un determinado objeto. Entonces ella como que también tiene esa comprensión de algunos aspectos de cómo es nuestro funcionamiento psíquico. Lo que pasa, después vinculado a lo que es su propia elección, es que a veces uno compra por apariencias y después termina descubriendo que lo que se aparecía está bastante distante a lo que es. Vale tal vez para un departamento y puede que valga también para una persona. Bueno, después nos vamos a meter en las dimensiones narcisísticas que son un poco engañosas de lo que hay en los vínculos humanos. En otra de las escenas de estas también iniciales, ella está preparándose un vestido muy particular para la cena, que va a tener el detallismo, sigue a flor de piel ahí, 2 centímetros más arriba, no, 3 centímetros más abajo, no, no sé qué, no sé cuál. El muchacho que lo termina como pinchando para responderle a todas esas exigencias. Y frases de nuevo, la distancia que hay, el límite entre la línea que separa lo elegante de lo sencillo es muy sutil, así que hay que ver cómo llegar a la elegancia, pero no caer en la sencillez, etcétera, etcétera. Bueno, por supuesto que en las personalidades más perfeccionistas, esta escena yo la capturé porque a mí me parece que ahí el autor de la película todo el tiempo juega con ese tipo de detalles, entonces ahí aparece el reloj. Las personas más perfeccionistas tienen, cuando yo decía que son muy eficientes muchas veces en sus propias vidas, pero esa misma eficiencia personal es la que después va a estar en la génesis de muchos de los desencuentros vinculares con los otros. ¿Por qué? Porque los otros es muy difícil que puedan encajar muchas veces en los estándares con los cuales uno, digamos, los estándares con los cuales uno se aplica a su propia, a su propia vida. ¿Se comprende? Entonces, que el padre llegue tarde, que los otros lleguen tarde, nosotros los empezamos a sentir de una manera como muy incómoda, porque se pone, como quien dice, sobre todo en evidencia, lo incontrolable de muchas cosas. Lo incontrolable de muchas cosas. Lo controlable y lo controlable ya vamos a ver que empiezan a ser como algo que entran en juego con mucha
con mucha intensidad en esta película en particular. En esta película es como una de las temáticas que va a ser una de las temáticas interesantes a pensar. La idea de la suerte, la idea del azar, la idea de lo no controlado, de lo no previsto, de lo no imaginado que emerge. Y bueno, y en realidad vamos a ver que efectivamente la vida tiene siempre como mucha más creatividad que lo que nosotros podamos planificar o pensar que vamos a poder dominar. Entonces, la escenita esa del reloj, la impuntualidad del padre, cuando le preguntan por qué quieren estar en ese edificio, ella dice, porque he vivido toda mi vida en Boston y siempre soñé vivir aquí y además por suerte encontré al compañero que comparte los estándares y los gustos que tenemos nosotros y me gusta. Bueno, la voz por supuesto la toma ella, qué sé yo, la voz la toma ella, pero hay una escena que a mí me parece que es absolutamente interesante. Este, me río solo acordándome de la película porque digo, mientras en la escena que nos los muestran a ellos en este que es el intento de la compra del departamento y la presentación y la escena en donde ella está en el bar, que van como todo el tiempo jugando, mientras que ella se siente tan a gusto con su Jeremy, con este personaje, se siente tan a disgusto con el borrachín que se le empieza a acercar en la barra del bar en donde está esperando al padre. Me encanta esa escena, digo, porque digo, todo el tiempo hace como ese juego de lo que es el vínculo controlado y el vínculo, por llamarle vínculo, por el acercamiento que está teniendo esto, que es un poco más la metáfora de cómo la vida te va generando cosas que escapan absolutamente a tu control y la incomodidad que ella siente todo el tiempo cuando algo escapa a su control. Pero además en esa misma escenita en donde están por comprar el departamento, la mano es ella la que busca la mano de él. Y acá sí yo ya creo, empiezan a hacer gestos pequeños, pero son gestos que nosotros ya tenemos que empezar como a leer. ¿Se comprende? Es decir, gestos que nosotros tenemos que empezar a leer. Bueno, ya prontito voy a hacer como un corte de esta primera parte, pero para ponerle como más carnadura, yo narro como una historia más personal, pero que a mí hubo una intervención de un amigo psicólogo que me ayudó un montón a poder entender y a poder resignificar cómo en los vínculos amorosos uno por ahí es un poco ciego a algunos de los gestos y a algunas de las cosas mientras va viviendo estos vínculos. ¿Se comprende? Es decir, el gesto de que es ella la que busca la mano de él y no es él el que busca la mano de ella, es un gesto pequeño, pero es un gesto significativo. Hay una escena en la película, tan linda película, El secreto de sus ojos. Quien no la haya visto, bueno, yo creo que la mayoría lo debe haber visto porque fue la película argentina ganadora del Oscar, de Campanella. Esa escena del secreto de sus ojos tiene una historia amorosa intensísima y profunda de dos personajes que eh, a la vejez viruela, como quien dice, se están reencontrando y están como reviviendo una historia amorosa de encuentros y de desencuentros. Y en esa escena, en esa película digo, que no es una comedia romántica precisamente, en esa escena, en esa película digo, hay una escena en donde hay una escena en el tren, en donde cuando él tiene que huir, queda abajo del tren ella y queda él huyendo en el tren y es como una escena en donde es como la metáfora de cómo dos personas que pareciese que estarían destinadas a una historia amorosa se separan, se separan, se separan y entonces en esa historia amorosa, en ese proceso como quien dice de separación, se vive como con toda intensidad emocional el dolor de la ruptura. Y yo me acuerdo que cuando estaba viendo esa película, bueno, lo estaba viendo con una persona con la cual estaba en relaciones en ese momento. Entonces mi pensamiento fue, qué horror que en la vida uno se desencuentre
amorosamente, o no llegue, como en el caso de esos personajes en la película, a arriesgarse a un encuentro a un encuentro de intimidad. Y entonces mi sensación fue también en ese momento no solamente tener esas sensaciones, esas emociones, sino mirar, buscar, como quien dice, el rostro de la persona amada de ese momento. Es un poco como está haciendo esta chica cuando ella es la que busca, ella es la que toma, ella es la que se reasegura de ese vínculo en ese momento. Bueno, mi historia también después termina con una desvinculación, con una separación y con todo el dolor que va a terminar, como en esta película, también este vínculo que estamos viendo entre Anne y Jeremy es un vínculo que va a terminar con el dolor de la desvinculación. Pero entonces digo, ahí es cuando uno después, con el paso del tiempo, mirando para atrás, uno puede empezar a interpretar gestos, o uno puede empezar a entender cosas que no podía entender en los momentos de mayor enamoramiento. En los momentos de mayor enamoramiento uno muchas veces es como mucho más ciego a poder comprender y a tener una visión más comprensiva de todas las cosas que se juegan en un vínculo amoroso. Entonces yo decía de este amigo psicólogo que cuando le contaba de todas mis penurias amorosas, en un momento le conto esto de la película y le digo, bueno, y la busqué con la mirada y no sé qué, y él me mira y me dice, bueno, bárbaro, dice, vos la buscaste con la mirada. ¿Y ella también se dio vuelta y te miró? No, y bueno, y bueno, ahí está, me dice. Intervenciones que a veces son muy simples, pero que simplemente a veces tienen que ver con un empezar a abrir los ojos, el empezar a percibir que en los vínculos amorosos uno muchas veces pone de sí, es decir, proyecta, pone cosas en los otros que van a ser, por supuesto, sostenedores de un vínculo, como este vínculo va a seguir sosteniéndose durante mucho tiempo, pero que no necesariamente impliquen que en este vínculo se haya logrado algo que es del orden de la intimidad amorosa, que es algo muy distinto al apego que pueda existir entre dos personas, ¿sí? Y al enlace que pueda haber entre dos personas. Es decir, dos personas pueden estar apegadas y enlazadas, pero una cosa es estar apegado, muy distinta a poder llegar a tener la sensación y la vivencia concreta de estar compartiendo un mismo espacio emocional, un mismo espacio mental y estar logrando cierto entonamiento en tanto que pareja. Y me voy dos escenitas más adelante y corto un poco en este punto, pero si uno se queda en eso de los gestos, en cuanto salen de esta reunión, que yo digo es más como una evaluación que otra cosa, en cuanto salen de esa reunión y empiezan a charlar, bueno, de cómo nos fue, y qué sé yo, y conseguiremos este departamento, no conseguiremos este departamento, y no sé qué, es tan rápido que están los dos en sus dos celulares, es tan rápido que cada uno se ha ido a su propio mundo laboral, cada uno de ellos, es tan rápido la desconexión después de un evento que se supone tan significativo y tan profundo, que por supuesto que es todo el juego que nos va a hacer la película, de irnos mostrando, de irnos evidenciando las condiciones que están puestas para el desencuentro. Bueno, voy a hacer un corte acá, porque los videos hacemos el primer recreíto y ya continuamos.